Bueno, entonces vamos a continuar con otras culturas, en este caso las mesoamericanas, como los incas, los mayas, los aztecas. Y quería preguntarte si todas estas razas fueron dejadas aquí para evolucionar, es decir, que también estaban dormidos como nosotros, o ellos tenían alguna otra misión en particular. Bueno, si vamos una por una, no tendríamos tiempo, porque son muchas, pero sí algunas son simplemente civilizaciones que es como decir un escalón del ser humano. Por ejemplo, hace, no sé, cientos de años atrás no existía la luz, bueno, la luz sí, perdón, la electricidad, porque la luz sí existe, Sí, siempre existe, la electricidad no existía. Y eso era un tiempo en el que las personas utilizaban un tipo de peinado, un tipo de vestimenta específico. A cierta hora ya estaba todo el mundo en sus hogares porque no había electricidad, había que tener velas prendidas. Así que todo era alrededor de lo que era posible dentro de esa época. Y eso es un escalón de la sociedad que conocemos ahora. Pues muchas de esas civilizaciones fueron simplemente humanos normales en su tiempo, con su cultura diferente, así como son los japoneses, los chinos, los hindúes, los africanos, pues todos tienen sus diferentes culturas. Ahora, algunas de ellas, como los incas que mencionamos, son viajeros cósmicos y ese es su propósito, esa es su misión. Vinieron aquí a cumplir con esa misión. No fue que los trajeron como experimento o que los trajeron por un tiempo y se los llevaron, no, es que llegaron por sí mismos a cumplir la misión de sembrar la historia en el planeta, como habíamos mencionado. Ellos ajá. no tienen planeta de origen porque son creados para esa misión. Así que no tienen planeta de origen. Eso significa que cuando vinieron aquí, cumplieron su misión, plantaron la historia de la forma que la hayan plantado, retomaron entonces todo y viajaron a otro punto del cosmos a realizar lo mismo. Así salen de ese planeta, van a otro, salen de ese, van a otro. O sea, no es que abandonan un planeta y van a su lugar de origen y allí descansan un rato y se toman un sueño. No, eso no existe en el cosmos. Es trabajo, 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 misión tras misión tras misión, porque no existe la debilidad de descansar, del estrés, de tengo que liberarme de este momento, estuve allá en el planeta Tierra construyendo y tengo que descansar. No, eso no existe. Así que ellos brincan o saltan de un planeta a otro, de un planeta a otro, galaxia tras galaxia tras galaxia, O sea, creando, plantando. una especie de nómades, digamos. Sí, Sí. justamente eso te iba a preguntar, ¿por qué desaparecieron y a dónde fueron? Eh, bueno, no solamente los incas, sino también las otras, como los mayas y los aztecas. Yo Ujú. sabía que los mayas, por ejemplo, provenían de un sistema solar de las Pléyades, justamente llamado Maya. Y también sabía que una vez que habían dejado el planeta Tierra habían regresado para allá. No sé qué tan cierto sea esto. Bueno, como le mencioné, ellos no tienen planetas de origen. Ellos continúan su misión constante hasta que obviamente llegan al nivel de alcanzar una conciencia aún más superior y cambian las misiones porque ya le tocaría otra cosa. Pero si son viajeros cósmicos, así es como funcionan. Y su misión y su único propósito en un planeta es eso, Y pos plantarle. Sí, y posiblemente sean similares porque convengamos que su desaparición del planeta eh, fue casi, digamos, contemporáneo y fue exactamente lo mismo, porque todas es como que si hubiesen de un día para el otro se fueron y sin dejar rastro y son lo único que dejaron son
digamos, los vestigios de su cultura, que es la que conocemos hasta ahora, ¿no? Y quedó Sí, intacto porque no lo destruyeron nada tampoco. no. Por eso que hay diferentes razones. Si están escuchando atentamente este video, se van a dar cuenta que según usted me pregunta, yo voy contestando, diferentes civilizaciones se fueron por diferentes razones. Por ejemplo, lo que ocurrió con los atlantes versus lo que ocurrió con los egipcios, que ya no les quedó de otra, tuvieron que irse porque la guerra era demasiado. Entonces, eso no fue lo que ocurrió con los atlantes, pero ellos se fueron también. Y tampoco ninguna de esas dos razones fue lo que ocurrió con los incas. Por lo tanto, si llegamos a la conclusión de que todos se fueron por una razón u otra, y al final, pues la mayoría de ellos es que les tocaba porque esa era su misión. Que Bien, por eso no podemos especificar civilización por civilización, quiénes eran, de dónde venían, por qué vinieron, por qué se fueron, luego la próxima, porque no terminaríamos nunca. Lo único que necesitan saber para aclarar lo que es la historia del planeta Tierra, es que aquí visitaron muchas humanidades por diferentes razones. Y una que otra razón la hemos ido mencionando y esta es una de ellas, que son viajeros cósmicos. Otros son experimentos. Otro es que les tocaba pasar por aquí para poder evolucionar. O sea, hay muchas misiones, muchas razones por las cuales llevar una raza a un planeta o por la cual una raza llega por sí misma a un planeta. Por ejemplo, yo no soy una raza porque soy una persona, entonces no soy una humanidad, soy una sola, pero yo vine aquí, como ya he explicado, por error. Y eso es igual a que aquí existen seres de todo tipo, de todas partes del cosmos, por así es. diferentes razones. Y todas esas razones no las podemos ir diciendo una por una. Igualmente en las civilizaciones, con las que hemos mencionado aquí, con las que hemos mencionado en otros videos, con las que menciono también en mi canal, todo eso usted lo une y va a tener una idea bastante clara y bastante amplia de qué es lo que ocurre en el planeta Tierra y con todas esas civilizaciones. Bien, ahora en cuanto a las diferentes culturas, ¿es posible que también hayan sido influenciadas, así como fuimos influenciados nosotros, por alguna otra raza superior? Te pregunto esto porque, a ver, según sus creencias y sus dioses, eran prácticamente lo mismo que en otras culturas del planeta. O sea, eran dioses sanguinarios que exigían sacrificios muy similares, digamos, a lo que pasaba, ¿no? En otras partes del mundo. De hecho, en la misma Biblia se describe rituales muy parecidos a los que hacían, por ejemplo, los aztecas o a los que hacían los incas para sus dioses, ¿no? Realmente todo llega al mismo lugar. Ellos vinieron, ellos y muchos otros, con diferentes razones. Quizás estos que me estás mencionando vinieron aquí a este planeta corriendo, ¿no? Escapando de algún ser más superior a ellos que los haya sometido a lo que sea. Y al llegar aquí al planeta Tierra, se plasma en roca, en lo que tengan ellos para plasmarnos, la historia. Pero a través del tiempo el ser humano lo descifra a su manera. Pero al final de todo, sigue siendo como, por ejemplo, lo que mencioné anteriormente. Si tomamos un humano de aquí y lo llevamos a otro planeta y lo dejamos allí 2 meses, en algún momento va a sentir la necesidad de escribir en una roca que Dios los ama, que se arrepientan, que Jesucristo viene pronto, porque salen de aquí con esas creencias y con esa religión plasmada ahí en su pensamiento todo el tiempo.
y quizás hace un dibujo de una casa y en ese planeta nadie conoce lo que es eso, pues las próximas humanidades o la que ya exista ahí van a observar eso y van a querer investigar, van a querer conocer y van a decir, si llegan a descifrar que mira, existía un Dios que en un momento estuvo aquí, que se llamaba Jesucristo, porque eso fue lo que el humano, cuando salió de aquí, plasmó en este otro planeta. Así ocurre con esas humanidades que visitan aquí. No, vuelvo y repito, porque sean humanidades superiores al humano, significa que no están libres de pensar diferentes cosas. Por ejemplo, hay seres superiores que piensan que el centro de una galaxia, que es un trono, es un ser vivo, con una Ujú. luz inimaginable, ese es el creador de todo. Porque es tan grande, el ser humano no se imagina qué tan grande es una galaxia, ni el centro de esa galaxia. Pero el que lo puede observar, lo observa y piensa que ese resplandor tan inmenso es un Dios, es el que nos creó a todos. La fuente original. Entonces, esos seres superiores pueden visitar otro planeta y explicar que ellos conocieron la fuente de todo esto que existe. Así que superior no es igual a que no tengan ciertos pensamientos, porque realmente no son creencias, y las puedan llevar, como ocurrió aquí en el planeta Tierra cuando vinieron, perdón, los Adanes y los Eva. Eso eran dos humanidades que poseían ego. Y mucho de lo que el ser humano adquirió, añadió, como lo conocemos, agregados psicológicos, que están agregados, pues nace desde el principio, la raíz de todo, vienen siendo ellos cuando vinieron aquí, con todo ese bagaje de egos y costumbres, etcétera, pues se quedó plasmado en la historia. Pero asimismo, como ocurrió con ellos, puede ocurrir con un humano que lo lleven a otro planeta, asimismo ocurre con otras humanidades que vienen aquí y pues plasman que el dios tal es el dios del fuego, el dios tal es el dios de las rocas, no sé, siempre hay un dios para algo, Sí, pues lo pueden traer entonces aquí a la humanidad, pero a esta humanidad. No significa claro. que el concepto que nosotros le damos no necesariamente es igual al que ellos trajeron por primera vez. Bien, bien. Claro, el tema, en realidad, ¿por qué siempre trato de preguntarte eh, todas estas cuestiones? Bueno, en realidad no es para mí, sino más que nada es para ayudar a la gente a despertar, porque como nosotros sabemos, muchas personas están encerradas en una creencia Uh y -huh. en una cantidad enorme de teorías y conjeturas con las que vivieron toda su vida. Entonces nosotros venimos ahora y de un día para el otro le echamos por tierra absolutamente todo y bueno, ellos tienen de alguna forma que desaprender lo que ya sabían, pero ¿cómo te puedo decir? Con algún tipo de justificación. Es decir, si yo creía que tal cosa era así, bueno, ahora no es así, pero ¿por qué? O sea, entonces, ¿qué pasó con lo que yo creía y esto y esto y esto y esto? No sé si me entendés. Entonces, por eso es que yo te pregunto, por ahí cosas puntuales, ¿no? Porque yo sé o me imagino que muchas de las personas que nos están viendo también les gustaría saber eso, o también les gustaría hacer esa pregunta, porque para ellos hasta este momento esa era la verdad, digamos. Entonces, nosotros tenemos que ayudarle justamente a desterrar todas esas creencias o todas esas falsas historias que han ido juntando durante toda su vida y bueno, y ahora obviamente ya supongo el lío terrible que deben tener con toda esta nueva información que nosotros le estamos dando. Todas las historias que no tienen ningún tipo de sustento,
digamos, ninguna prueba, y simplemente todo es cuestión de fe o creer lo que han escrito hace cientos de miles de años, y que tranquilamente puede ser como tú dices, es decir, que alguien quiso escribir y escribió lo que él creía, lo que pensaba, como lo hacemos ahora, tal cual, ni más ni menos. Pero también no hay que descartar, Lando Iris, que hay vestigios y hay pruebas, por ejemplo, como las momias esas que se encontraron, las momias inca, que no sé si la viste, la doncella, la adolescente, la quinceañera, que fue enterrada viva, digamos, en un pico de la cordillera de los Andes, junto con otro nene también de 10 12 años creo, y cuyas momias están intactas. De hecho, se encuentran en Argentina Ujú. en una provincia que se llama Salta, y cualquiera las puede ir a ver. Y por ejemplo, con respecto a los aztecas, también se han encontrado en la parte subterránea cientos de Exacto. cráneos de personas que habían sido sacrificadas justamente por estos dioses. Entonces, una cosa es que Ujú. se encuentren escritos, y otra cosa es que se encuentren justamente pruebas, ¿sí? De que todos esos rituales y todas las cosas, esas creencias que ellos tenían eran realmente así. Tal cual. Ujú. Sí, sí, exacto. Por eso fue que mencioné que ellos vienen aquí ya con todo eso. Y di el ejemplo del ser humano que cree fielmente que la humanidad fue creada por un Dios. Y al llevar a ese ser humano a otro planeta, va a ir con la misma idea. No va a dejar de hacer reverencia a su Dios, no va a dejar de hablar de su Dios. En este caso, pues, si son seres que vienen y su forma de ser allá era tener un Dios X, que hay que realizar sacrificios para ese Dios, pues van a venir aquí, no van a dejar de creer en eso, van a hacer los sacrificios para ese Dios en los que ellos creen o piensan que existe. Así que sea como usted dice, escrito o que encuentren cualquier evidencia física, sigue siendo lo mismo, sigue siendo que ellos vinieron con eso aquí. Y adicional, porque no podemos decir que es el caso de Claro. todos, pero por eso mencioné que son tantas cosas que decir que no va a haber tiempo. Humanidades o quizás dos o tres seres de una raza entraron en una nave, viajaron, llegaron al planeta Tierra por casualidad. Detrás de ellos venían otro tipo de razas que los querían exterminar, llegaron aquí, se dio una pequeña guerra, los exterminaron, se fueron. Millones y millones de años después se descubre una evidencia de que eso existió, de que aquí vieron una raza tal y tal y tal, cuando simplemente fue que siguieron a estos primeros, lo exterminaron y se fueron. Ahí entra entonces, Tal cual. de ese evento a este momento, toda la línea de conceptos de lo que el ser humano cree que pudo ocurrir. Y se mezcla todo eso. Por lo tanto, no existe tiempo en el mundo para ir
una por una, descifrando todo lo que ha ocurrido en el planeta Tierra con todas las humanidades que han llegado aquí y por qué han llegado aquí. Así que sigue siendo al final del cuento todo lo mismo, que hay una gran variedad que no podemos explicar, pero lo único que necesitan conocer es que sí han llegado aquí seres de diferentes partes del cosmos por diferentes razones, motivos, misiones, etcétera. O quizás se perdieron como me perdí. Eso también es una opción. Pero detalle de cada cual no los va a ayudar. Todas esas personas que todavía están concentradas en investigar esos detalles, no los van a ayudar los detalles. Eso ya es para el intelecto. Son personas que no quieren avanzar, quizás hasta inconscientemente no se están dando cuenta de que no quieren avanzar y se niegan al avance. Por ejemplo, de donde yo provengo, nosotros somos una humanidad que descubrimos, lo hacemos conocido, lo integramos y vamos a lo próximo. Siempre estamos investigando, siempre estamos buscando lo próximo, nunca nos quedamos estáticos en un conocimiento, siempre estamos investigando. Entonces, aquí, lamentablemente, tienen la mala costumbre de que se aferran a una idea y ya no quieren soltar. Aunque las personas estén investigando sobre los dioses egipcios, mayas, los dioses que sean, clarísimo, sigue estando dentro del parámetro de creencia. Aunque no sea religiosa la persona, aunque ya no crea que existe un Dios que nos creó a todos, etcétera, aunque se haya alejado de lo que son las religiones, en su interior aún existen las creencias. Y por eso sigue buscando y tratando de identificar qué Dios es, cuál es, por qué fue, y qué Dios es este, dónde lo conocieron. No, sigue siendo lo mismo. Y ese tipo de conocimiento envuelve a la persona de tal manera que no la permite entonces avanzar. Por eso he repetido varias veces en este video. Lo único que necesitan conocer es que han pasado por aquí, por diferentes razones. Muchos de ellos aún no se han ido y muchos de ellos seguirán viniendo. El humano nunca ha estado solo. Nunca. así es. Ni desde el principio del planeta, el planeta ha estado solo con una raza, una humanidad que existe, ¿no? Siempre ellos han estado aquí, entran, salen, van, vienen, de diferentes formas, sean con naves, sean con portales, lo que sea. Siempre están viniendo, yendo. Así que detalles, eso entra ya en el Bien, intelecto. bárbaro, clarísimo. Y pues nosotros Bueno, queremos que ustedes y algo despierten que lo más también posible, va a lo más demostrarles pronto posible, que es porque así se como acercan unos eventos nos está que comentando que Lando muchos Iris. de ustedes que me están viendo, me están Y escuchando bueno, ahora mismo, esto son un poquito ya remanentes como para cósmicos cerrar este que se tema, ¿no? encuentran dormidos Y bueno, y y después a en través otros de videos ya todas estas continuar con otra informaciones cosa, porque justamente lo que algo no queremos le es va a seguir resonar en su redundando con un interior y mismo va a tema, ir un mismo tema. despertando y Entonces vamos a recordando tratar quiénes son de, ustedes, como dijimos al porque los principio, necesitamos y develar los la estamos mayor cantidad esperando. de misterios, Así sobre que todo es los más muy importante representativos, estos ¿sí? Como videos, para que no les quede pero ahí una espinita queremos dando llevarlo vuelta y corriendo, bueno, y después quieran, lo más se pronto queden con posible, dudas, porque digamos. no queda mucho Entonces, tiempo. Así que no nos podemos además de esas concentrar culturas en mucho mesoamericanas que acabamos detalle como de tal, describir y de nombrar que y hablar no un les poquito de ayuda ellas, a avanzar. existen muchos otros misterios a lo ancho, largo y ancho del planeta. Las famosas líneas de Nazca, ¿Mm? que es otro de los misterios que siempre nos sorprendió, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso? Sí, esas y todo lo que tenga que ver con dibujos, sea en el maíz, ¿verdad? Donde lo encuentren, ¿no? Son ellos mismos, son esos mismos tipos de viajeros cósmicos que van plantando la historia. Y esos dibujos son diferentes mensajes que dejan para que conozcan, pues, que ellos existen. Este es como otra rama dentro de la misma misión de los viajeros cósmicos. Y Eh, pues,
Sí, Como mencioné en aquel video que realicé sobre ese tema, que se encuentra en mi canal, allí hago entonces la especificación de cómo lo hacen, con qué tecnología lo hacen, etcétera. Pero viene siendo lo mismo, pero un poco más digital, por decirlo así, ya no con piedras una encima de otra para crear una construcción de algo, una pirámide, etcétera. No, ya ellos son un poco más digital, por hablar así humanamente, y todos los dibujos que encuentran de ese tipo, que supongo que conocen, que no solo existe en Nazca, claro. es el planeta en muchos lugares que se encuentran, pues son esos mensajes. Sí, los de Nazca son, por ejemplo, los más antiguos, Ujú, pero casualmente iba a preguntarte sobre los nuevos, lo que estuvimos viendo en estos últimos años en Europa, creo que sobre todo en Inglaterra, sí, ujú. los famosos dibujos o símbolos que dejan en las cosechas, en los sembradíos. Correcto. Y la pregunta sería, ¿para quién son esos mensajes? Porque ninguno de nosotros los puede entender. Bueno, nuestros amigos en internet deben haber visto que hay infinidad de interpretaciones y yo creo que ninguno sabe a ciencia cierta realmente qué significan o para qué lo dejaron. Sí, ese es el mejor ejemplo de lo que venimos diciendo sobre los detalles. El mensaje no es directamente para una persona o un grupo de personas, sino para la humanidad en su totalidad, para que conozcan de la existencia de ellos, conozcan que existen seres que pueden realizar esos dibujos matemáticamente perfectos. Bien, o sea Por que lo importante no es el significado del símbolo en sí, sino Exactamente, simplemente la acción, el hecho. exactamente. Alguien lo Porque hizo y digamos, y lo dejó ahí. ¿Y quién fue el que exact- lo hizo? Esa sería la pregunta. descifrar esos mensajes puede ser incluso imposible, porque ellos lo que quieren es dejar saber a las personas que Están eso ahí. es posible, porque el solo hecho de dibujarlo, de la noche a la mañana aparecen. Entonces, no es que una persona se tomó 3 días matemáticamente con una regla Tal cual. creando. No, es de la noche a la mañana que aparece. Ese simple detalle provoca que investiguen, que se pregunten cómo es posible, quién lo hizo. Ese misterio siempre está ahí, rodando esos dibujos. Pues ese es el mensaje. Que investiguen, que se muevan, que quieran conocer más allá de lo que conocen. Pero ¿quiénes lo hacen? Pues es ese tipo de humanidad que tiene esa misión. No es una raza específica, sino seres que les toca esa parte de la misión, como hicieron los incas, los egipcios, etcétera. Todos los que han pasado por aquí con la misión de plasmar la historia, pues ellos lo están haciendo igual, que son diferentes razas en diferentes partes del planeta, simplemente que están usando una tecnología superior a simplemente mover una roca y ponerla una encima de otra, como mencioné. Claro, o como en la isla de Pascua, con los totem o Ah, los ah, mojai, que sí, son esas enormes cabezas de piedra. la isla que cuando desaparece, aparece y desaparece, eh, eso también provoca que el ser humano se pregunte e investigue cómo es posible que toda una isla aparece y desaparece. Puede pasar un barco eh, y algunas horas después regresar por el mismo lugar y ya no está esa isla ahí. Eso es uno de los misterios que existen en el planeta que permiten que continúe existiendo. Esos monolitos, por llamarlo así, que se encuentran allí, es parte del por qué
esa isla aparece y desaparece, que es cuando desaparece, obviamente, cuando entra en estado de gina y puede penetrar entonces a otra dimensión. Cuando está en esa otra dimensión, pues ya no es visible aquí físicamente para el ser humano que pase por allí. Pero el simple hecho de pasar por allí y no encontrarla hace que cualquier persona quiera investigar y quiera moverse y quiera continuar caminando hacia la evolución. Pero volvemos al mismo punto. Allí existió una civilización extraterrestre que tenía contacto con seres superiores. Ya ellos no se encuentran allí, pero la isla sigue sometida a ese evento de penetrar a otra dimensión a través del estado de Gina. Y no ayuda en nada querer conocer los detalles de cómo funciona esa tecnología, cómo es que penetran, en qué año llegó esa civilización aquí, en qué siglo se fue, nada de esos detalles Es viene, importante. o sea, nada más conocer que eso existe aquí en el planeta Tierra es más que suficiente para darle un impulso increíble al ser humano para querer seguir caminando hacia la evolución y salirse de lo cotidiano, de lo que conoce, que es nada. El ser humano no conoce, yo diría que ni un 20% de la realidad. Bien, bárbaro. Bueno, por último, y bueno, con esto ya vamos a dejar este tema. Y la verdad que lo había dejado para el último porque me parece realmente muy, muy interesante este tema. Y es algo que pasó, bueno, en estos últimos tiempos. No sé si escuchaste sobre las cuevas de Busegui en Rumania, donde bueno, no tan antiguamente, pero anteriormente se habían encontrado esqueletos gigantes, pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es lo que pasó no hace mucho en una de las cuevas donde, bueno, se armó un revuelo terrible, sobre todo con las principales potencias que querían hacerse de una tecnología que había ahí y que incluso estaban bloqueando con energía las cuevas. Y bueno, resulta que lograron descifrar o lograron abrir y acceder a esa tecnología. Y bueno, obviamente el país, en este caso Rumania, quería dar a conocer a toda la humanidad toda esa tecnología y todo lo que se encontraba ahí, pero bueno, se hizo hasta lo imposible como para que esto no salga a la luz. Y allí había prácticamente como toda una biblioteca cósmica, no sé, universal, donde la tecnología era impresionante que se encontró ahí. Y bueno, no se sabe quién lo dejó, por qué lo dejó, qué raza. ¿Nos puedes comentar algo de esto, si tienes conocimiento? Sí. Sobre los gigantes, los esqueletos gigantes, ya hemos mencionado que sí, aquí en el planeta Tierra existieron los gigantes por mucho, mucho tiempo. Era una humanidad que estuvo aquí, así como estamos nosotros. O sea, que este era su hogar como tal. No es de ese tipo de humanidad que viene a visitar y se va o viene a cumplir una misión. Y realmente no podemos decir que el ser humano descifró cómo abrir ese lugar, más bien se les permitió que descifraran. Porque si Ah, lo analizamos, ¿qué tanto tiempo lleva eso ahí con la ciencia teniendo ese conocimiento de que existe y no se había podido penetrar a ese lugar hasta ahora que estamos muy, muy cerca de los eventos finales de esta humanidad? Entonces, con ese simple análisis le dice que le permitieron poder entrar porque ya no hay necesidad de esconder muchas cosas. Por eso hay avistamientos en el día, a plena luz del día, a las naves en distancias muy bajas y multitudes de personas observando hasta el más mínimo detalle de esa nave, porque ya no hay razón, ya es claro. un momento en el que
como dicen, se hizo la luz en el planeta Tierra y eso es igual a que se abren las puertas a conocimientos superiores, se abren la puerta al humano para que pueda moverse hacia lo cósmico. Y por eso es que estamos aquí cumpliendo con esta misión antes de los eventos, como mencionamos, tratando de impulsar lo más posible porque ya es tiempo de que conozcan muchas cosas. Que no lo quieran aceptar, ya eso depende del ser humano. Nosotros cumplimos con nuestra misión, muchos contactados están cumpliendo con esa misión y compartiendo diferentes mensajes. Así que depende de las personas. Las puertas están abiertas a lo cósmico. Por eso menciono que si lo analizan, es que se les permitió poder entrar allí. Y obviamente, ¿quién dejó eso allí y por qué lo dejaron? No hay que mencionar esa parte. Vamos a dejar esa parte para que sigan con el misterio investigando. Lo único que tienen que conocer es que existieron muchas humanidades aquí y una de esas muchas, quizás esos mismos esqueletos gigantes que encontraron eran esos mismos seres que tenían eso allí. Les vuelvo y les recuerdo y les repito que ellos estuvieron aquí como nosotros, como si este era su hogar. No fue un momento que existieron, no fue que los trajeron equivocadamente ni nada parecido. Este era su hogar. Así que no es sorprendente, ni es, bueno, no debe de ser sorprendente que encuentren evidencias como esa, esos asientos de piedra gigantescos. El humano se pregunta por qué. Escalones tipo escalera gigantescos. ¿Para quién? Pues esas humanidades que existieron aquí y este era su hogar, crearon sus construcciones. Esa en específico quedó cerrada por muchos miles de años y ahora pues se les permite al ser humano que pueda penetrar y conocer, descubrir algo nuevo. Bárbaro. Bien, querida Lando Iris, vamos a dejar aquí entonces. Invitamos a nuestros queridos amigos y también a aquellos que recién se están sumando al canal o que ingresaron por primera vez. Les invitamos a que se suscriban y que nos sigan, porque la información que tenemos para darle, las próximas informaciones, son realmente alucinantes. Y como dicen los españoles, van a flipar en colores. Así que no se lo pierdan, suscríbanse al canal, nos lo hacen saber a través de sus comentarios qué les pareció y bueno, si pueden, compartan. Un abrazo a todos, un abrazo de luz y nos estaremos viendo muy pronto. Gracias, chau chau.